Buenos días en este primer domingo de mayo en que el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue guardando. Es un tiempo de bastante felicidad, de bastante bendición cuando nos reunimos alrededor en nuestras casas para celebrar juntos este culto que solo hacemos en el nombre del Señor y para su gloria. En realidad este día también es un poco especial a nivel tradicional, se podría decir. En el mundo hoy en día pues se celebra el Día de la Madre y se hace una mención especial a esas mujeres especiales que el Señor pues trae bendición con estas mujeres que lo dan todo, se sacrifican todo por sus hijos, por su familia y es una tremenda bendición. De todas formas, hay un refrán canario que dice: en abril y mayo duerme el mozo y duerme el amo. Y este refrán, aunque está dicho en un contexto de las personas de campo, porque son precisamente estos meses donde no hay mucha labor en el campo, de todas formas para nosotros este refrán antiguo canario no tiene mucho que ver, porque para los hijos de Dios, ya sea abril, mayo, ya sea cualquier otro mes del año, siempre estamos comprometidos con la obra de Dios, siempre estamos sirviendo su nombre donde quiera que estemos y en la forma en que estemos. A mí me gustaría compartir por eso solamente estos dos versículos del final del capítulo 103 de los Salmos, que dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Que este día, esta mañana, nuevamente puedas bendecir el nombre del Señor y seas enormemente enriquecido con su palabra y con este tiempo de alabanza. Hermanos, queremos también recordar a aquellos que han cumplido años y nos acordamos de Nieves. Felicidades, Nieves, muchas felicidades, hermanas. También nos acordamos de Ancísar, que aunque está lejos, en otro país, está con Marta, pero nos acordamos de él, que ha cumplido años en esta semana. También le mandamos un fuerte abrazo, si nos puede ver a través de las redes allá. Y hermano, te echamos de menos igual que a Marta. Y también queremos felicitar a Sergio y Patricia Clark, que han cumplido pues años de matrimonio, su aniversario en esta semana. Y bueno, también como familia, como matrimonio, son una especial bendición para la iglesia. Que el Señor les cuide y les guarde. Ahora seguidamente vamos a pasar este tiempo de comunión. Vamos a celebrar también la Santa Cena, así que estén preparados, por favor, para que podamos hacerlo todos juntos, cada uno desde su casa, y veremos que va a ser un tiempo especial. Solo deseo que el Señor te bendiga, que amplíe tu corazón en el sentido de que lo engrandezca para que puedas seguir amando a los demás y puedas seguir sirviéndolo a Él, solo a Él. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Chao. Se exalta nuestro Dios entre el
Tú y yo somos hermanos, tú y yo nos animamos, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe, la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros, tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe, la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros, tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el reino, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Oh mi Dios, cómo te alabamos por tu misericordia con nosotros. Nos das fuerza y valor para soportar este trance de inseguridad y dolor. Gracias damos por tu presencia en los momentos de inestabilidad. Todo tu pueblo se une para escuchar tu mensaje de exhortación y de paz. Señor, tus hijos clamamos, en este trance pase ya, reunirnos en tu casa, en nuestro anhelo principal, abrazar a nuestros hermanos y bendecirlos en tu nombre, por haber llegado al momento de seguridad y de solaz. Santo, Santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, con tus santos se rinden a ti. Santo, Santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, con tus santos se rinden a ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios.
Santo, poderoso, quien fue y quien vendrá. Dios de gloria, hoy tus santos se rinden a ti. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres tú, en la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres tú, santo, santo eres. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. Toda honra, toda bendición pertenece a ti. Todo poder es tuyo, Señor. En la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, en la tierra santo eres tú, todos tus caminos rectos son, todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios, santo, santo eres Dios. Gloria canto. Santo, poderoso, quien fue y quien vendrá. Dios de gloria, con tus santos se rinden a ti. Santo, santo, poderoso, quien fue y quien vendrá. Dios de gloria, con tus santos se rinden a ti. Dios de gloria, con tus santos se rinden a ti. Se rinden a ti. Se rinden a ti. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento
seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Amada iglesia, que Dios le bendiga, es nuestro deseo. Como cada primer domingo de mes, tenemos el servicio de Santa Cena y evidentemente no estamos físicamente juntos, pero estamos unidos por nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra de Dios, refiriéndose a la cena, cuando Pablo escribía a los Corintios, él les decía: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hoy como cuerpo vamos a tener nuestro servicio de Santa Cena, recordando el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo y que Él nos dejó como un mandato. Así que suponemos que tengan preparados los elementos, el pan, el vino, y podamos juntos tener este tiempo maravilloso. Dice la palabra del Señor así: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tener unos momentos de oración. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Recordamos tu sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario, donde tú ofreciste tu cuerpo por nosotros, oh Señor. Y hoy recordamos ese sacrificio. Recordamos, Señor, cómo pudiste dar tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Hermanos, podemos comer el pan. Dice también luego que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos.
Oh Padre mío, gracias nuevamente, porque recordamos que allí en el Calvario tu sangre preciosa fue derramada para remisión de nuestros pecados, oh Dios. Y Dios mío, a ti te alabamos, porque sabemos que tu sacrificio no fue en vano, que tu sangre no fue derramada en vano, para que hoy cada uno de tus hijos pudiéramos disfrutar de esta vida eterna que tú nos das. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bebamos, hermanos. La palabra dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un privilegio y es un gozo compartir juntos este domingo la cena del Señor. Que Dios les bendiga, iglesia, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Buenos días, mis hermanos. Qué bendición poder compartir con la palabra con ustedes en esta mañana, y que el Señor pueda hablarles a ustedes en vuestros corazones. Así que les invito a que mantengan su Biblia al lado, con las páginas abiertas. En el texto que vamos a ver en esta mañana, en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es un texto ciertamente un poco extenso, pero es una maravilla. Es una maravilla que nadie puede quedar impasible cuando lee este texto, y es imposible que no notes que Dios te está hablando a tu corazón a través de su Espíritu Santo y también a través de Jesucristo. Bueno, así que te invito a permanecer con las páginas abiertas a tu lado para que puedas escuchar la voz de Dios y poder ver su texto directamente. ¿Quién no ha visto un cuadro súper conocido en el mundo, que se encuentra en el Museo del Louvre en París, en Francia? El cuadro se llama La Gioconda y fue pintado por Leonardo da Vinci. La Gioconda, que en realidad es una traducción de La Alegre, y es porque tiene una icónica sonrisa misteriosa, y que el autor de esta pintura intentó plasmar en cierta manera, y nos ha dejado ahí a lo largo de la historia pues un cuadro misterioso.
No sabemos por qué se estaba riendo de esa manera y cuál era el fondo en sí que encerraba esa imagen. Se han hecho 20.000 especulaciones, se han hecho historias, fábulas acerca de esta mítica pintura, pero en realidad que es una pintura única, una belleza de pintura. Bueno, déjenme decirle una cosa, cuando yo iba al colegio, era pequeño, saben que este cuadro también se llama la Mona Lisa. Y bueno, ustedes saben que cuando uno ve la palabra o escucha la palabra mono o mona es porque alguien que tiene cierta guapura, ¿no? Dice, bueno, qué mono este chico, qué mona esta chica, ¿no? Yo cuando oí lo de la Mona Lisa, yo pensé que es que, pues esta mujer tenía que ser guapa, o sea, tenía que ser tremenda. Y yo, bueno, vamos a ver, ¿no? Cuando vi la pintura, digo, bueno, lo de mona pues se queda un poco grande, ¿no? Será guapa en el siglo XVI, pero ahora mismo pues como que tampoco... Hasta que me enseñaron que evidentemente lo de la Mona Lisa no era porque fuera guapa en sí, aunque sí ahora capto cierta belleza en la mujer, sino porque en realidad mona en el italiano antiguo significaba señora, significa señora. Entonces... el cuadro en sí, el otro nombre y sobrenombre que lleva es la señora Lisa, porque esta mujer se llamaba Lisa Gherardini. Y lo cierto es que este cuadro, saben que ¿quién no lo ha visto? Se han hecho 20.000 historias acerca de él, se han hecho copias, se han hecho estudios científicos. Y en realidad, por mucho que se hicieran copias, otras pinturas, se hicieran... pinturas humorísticas o incluso con otro tipo de arte, lo cierto es que el cuadro de la Gioconda es único, es un modelo único, no hay otro como él, y de cierta manera hasta que uno lo va a ver con sus propios ojos en el salón donde está puesto, bastante protegido porque fue incluso robado este cuadro hace muchos años, la verdad es que no termina de captar hasta que lo ves todo lo que ese cuadro significa, ¿no? Porque esta pintura es única. En el texto de esta mañana vamos a ver, o nos intenta transmitir, lo cierto es que una imagen también única, pero con una belleza, con una posición mucho más alta y majestuosa, que es la imagen de Cristo. Acabamos de ver este texto en la Biblia, que va dirigido, es una carta que va dirigido a los hermanos en Filipos, una ciudad de Roma, hecha por Pablo. Esta carta hecha por Pablo desde Roma, que estaba encarcelado, y había un hermano que le había traído ciertas noticias de ahí, además que le había traído también una ofrenda, una ayuda a su ministerio, y Pablo está muy agradecido. Y el apóstol, atendiendo a las noticias que les había llegado, de los hermanos que allí se reunían en Filipos, escribe esta carta. Y lo cierto es que aunque el autor, no hay duda de que es Pablo, en cierta manera debemos siempre dejarlo en segundo lugar, porque es un mensaje al final directamente de parte de Dios, porque en realidad, hermanos, ¿qué es más importante, el mensaje o el mensajero? Y yo creo que estoy seguro de que Pablo era consciente de que era portador de ese mensaje, más que el mensajero mismo, porque era el Espíritu Santo hablando y dirigiendo su mano para escribir estas palabras que hoy en día nos llegan a nosotros con la misma validez, con el mismo valor, con la misma belleza, con la misma profundidad, hermanos, con la misma profundidad, tremenda profundidad. Así que vamos a ver en este texto, en este breve viaje, en esta mañana, cuán elevada era la posición que Jesús tenía y cuán baja la posición a la que voluntariamente Él llegó por amor a nosotros. Es un poco difícil de comprender, hermanos, pero es una tremenda realidad y una tremenda verdad, porque en realidad Cristo es nuestro modelo a seguir. Debemos modelar nuestras vidas según Cristo. Y el mundo debe saber en realidad que nosotros somos cristianos, pero porque damos a transmitir que el Señor, que Jesús es el Señor. Parece que en esa ciudad, entre esos hermanos, no estaban yendo las cosas tan bien como uno quisiera. Aunque eran un motivo de gozo para Pablo, lo cierto es que aunque esta carta no tiene unas palabras muy firmes y muy fuertes
acerca de ellos, pero sí les exhorta acerca de la unidad, del comportamiento como iglesia, de las relaciones entre hermanos unos con otros, porque como bien escuchamos el jueves a través del hermano Pepín, en realidad somos una familia. Me encantó lo que él dijo, y debemos de estar unidos, y como familia siempre hay roce, hay problemas. Pero hermanos, como cual boceto, aunque yo no soy pintor, cuando uno hace un cuadro y hace como una especie de boceto, unos trazos que marcan las líneas, la pintura que va a ir luego arriba, la belleza que se va a transmitir luego, porque eso es lo que va a quedar. En realidad vamos a ver en este principio esos trazos que van a conformar no solo nuestra actitud, nuestro comportamiento, sino para luego plasmar la belleza de quién es Cristo y de quién es realmente nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Por eso este texto es tan importante, porque Pablo les lanza, es verdad, una exhortación a la humildad, una exhortación a la unidad, pero en realidad lo que Pablo les quiere hacer es redirigirlo hacia quién es Cristo, a quién es el modelo, quién es el boceto en realidad a seguir, cuál es el que debe plasmar en nuestra vida para que luego eso nos transforme y luego cambie nuestra manera de vivir, cambie nuestra manera de comportarnos unos con otros, cambie nuestra manera de ver a los demás, a los que están a nuestro lado. Así que permíteme solamente leer por un momento más este texto, los primeros versículos, hasta el versículo 4 más bien, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, hermanos, que acabamos de leer este texto, en realidad Pablo está haciendo un llamado a la unidad, a una profunda comunión de hermanos, de unos con otros, y señala 4 razones principales, a ver si podemos atenderlas muy rápidamente, pero que son muy básicas y son muy importantes en la relación en la iglesia. Y aunque pudieran parecer frases que pudieran ser condicionales, porque yo mismo estaba leyendo y me da un poco la sorpresa de decir, bueno, parece que son condicionales de si hay alguna consolación, si hubiera algo así en Cristo, pues se sucederá lo otro. Si hubiera alguna comunión, si hubiera algún consuelo, si algún afecto entrañable, si hubiera misericordia entre nosotros. Pero en realidad este texto, cuando tú vas al original, no está siendo condicional. No está diciendo que porque una cosa pase luego suceda lo otro, sino que en realidad son textos afirmativos. Hay partes de esas palabras que pudiéramos en el original cambiarlo y dar a entender un mayor enfoque. En realidad lo que está diciendo es ya que, o puesto que hay algún aliento o consolación en Cristo, que lo hay, puesto que hay un consuelo, hay consuelo de amor, ya que hay consuelo de amor, puesto que hay comunión con el Espíritu, puesto que hay afecto entrañable y misericordia, completad mi gozo, sintiendo una misma cosa, unánime, sintiendo amor unos con otros. Es una tremenda bendición. Y hay 4 palabras que en realidad, hermanos, relacionadas con estas 4 frases, que son palabras en griego, que seguro que les sonará alguna de ellas, que hacen énfasis en ese texto. La primera de ellas es paraklesis, que es consolación. Y en cierta manera no se está refiriendo, ya que si hubiera alguna consolación de que cuando, por ejemplo, hermanos, si alguien falleciera, un ser querido, pues esa parte emocional que uno consuela a otro por la pérdida de un ser querido. Pero esa consolación va más allá que esa idea. Es realmente, en la palabra en griego, la traducción es estar uno al lado del otro. Es compartir todas las cosas. Es si uno siente el otro también. Es sentir el apoyo, el estímulo. En sí la palabra casi refleja también fortificación. Porque cuando uno está al lado del otro, se siente más fuerte. Es así, paraklesis. Pero también existe la palabra ágape, que todos conocemos, ¿verdad? Amor.
El amor verdadero que viene de Dios. Y para todas las acepciones de esa palabra, que en griego también podemos encontrar, me refiero al amor, storge, podemos encontrar filio, podemos encontrar eros, se ha querido coger esta palabra, ágape, en griego, como una de especial significación, porque es única, puesto que es el amor cristiano que únicamente no se debe a las personas que están a tu lado, como seres queridos, como tu esposo, como tu esposa, como tus hijos, como tus padres, sino también es un amor que señala a todos los demás. Es el amor cristiano que se extiende al prójimo, a tu semejante, al que está a tu lado, a tu enemigo, hasta el mundo entero. Es el amor que refleja el Señor mismo. Y también encontramos otra palabra que seguro que para ustedes les suena mucho. De hecho, hace muchos años en la iglesia, cuando estábamos en la calle Ingeniero Salinas, en el barrio de las Alcarabaneras, teníamos un boletín que se titulaba con esta palabra en griego, koinonía. ¿Qué significa koinonía? Koinonía es comunión, como bien lo dice la palabra, es compartir la amistad unos con otros, compartir la perseverancia en compañía de los demás. No se puede tener koinonía cuando uno está en su casa y el resto de la iglesia está ahí en el local adorando juntos al Señor. No se puede tener koinonía cuando se realiza una actividad, pero yo prefiero disfrutarla y dejarla en segundo, tercer lugar y priorizar otras cosas en mi vida. Koinonía es estar uno al lado del otro, a pesar de esas relaciones a veces difíciles que se tienen como una familia normal, pero que en realidad el compartir unos con otros, el amor, la amistad, eso es koinonía. Y por último, otra palabra que es un poco más difícil de pronunciar en griego, que es oitirmoi, creo que es, no sé si lo he dicho bien, en realidad significa compasión, benignidad, y esas son las últimas palabras que dice si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, que en griego las dos están juntos, si algún afecto entrañable y misericordia, porque en realidad van como si fueran juntas. Hermanos, todo esto forma como ese precioso boceto y respalda estas características como iglesias de lo que significa la unidad, al llamado a la relación de unos hermanos con otros. Ahora, Pablo nos dirige a llenar las condiciones de este primer versículo. ¿Cómo? Pues sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa y culminando con la definición del altruismo cristiano. ¿Cuál es? Fíjate en la palabra de Dios, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bueno, hermano. Es el sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos, de sus sentimientos, de sus intereses, por mirar el de los demás. Pudiera parecer un poco difícil, pero es ahí donde nos está encaminando la palabra de Dios. Es ese el reflejo que Cristo nos da como ejemplo. No miró, no escatimó a sí mismo, siendo el mismo Hijo de Dios, sino que siempre tuvo su mirada en el Padre, en la realización de hacer bien a los demás, en amar a los demás. Cuál fuera su condición, su condición, me refiero social, económica, su estatus, su salud, su enfermedad, si fuera hombre o si fuera mujer. Era el sacrificio que alguien hace delante de su Padre Celestial en bien de los demás. Eso sí que es altruismo, hermano. La verdadera humildad no es en realidad pensar negativamente uno acerca de sí mismo. No es pensar que soy una basura, no es pensar que yo no sirvo para nada, no es pensar vivir acomplejado, no es eso la humildad. Es estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de ti. Eso es humildad. La gracia de Dios exalta a una persona sin envanecerla y humilla a una persona sin rebajarla. Eso lo escuché de un gran pastor y me encantó esta frase, porque es verdad. El Señor te lleva hasta posiciones tan altas que no tengas un concepto
más alto de ti que el que debes de tener, pero también a la misma vez delante de su presencia te lleva a una posición tan baja que tampoco te estimes como algo que no sirves para nada, sino que Él te salva. Es un poco complicado de ver, pero a la vez maravilloso, hermano. Eso no lo podrás leer en ningún libro. Eso no lo podrás comprender en las palabras sabias de alguien, por mucho que tenga conocimiento en las cosas. Porque eso viene de Dios. Eso viene del Señor a través del ejemplo de Jesús. Tú no eres menos, hermano, porque no tengas nada. Ni eres más que todos los demás porque tengas más tiempo o porque tengas más cosas. Somos lo que somos en Cristo. Somos lo que somos en Dios, en lo que Dios dice de nosotros en esta palabra. Así que, hermanos, dice Pablo, ya que Cristo nos ha dado poder para animar a los demás, y puesto que el amor que tenemos nos lleva a consolar a otros, teniendo un mismo espíritu y siendo compasivos unos con otros, pudiendo vivir en armonía y amándonos unos a otros, es que no solamente haremos feliz a Pablo, como dice este escrito, que seguro que había gozo en su corazón, sino habrá gozo, habrá sonrisa, habrá alegría de parte del mismo Dios, hermano. Entonces pongámonos de acuerdo en lo que pensemos, pongámonos de acuerdo en lo que deseemos, pongámonos de acuerdo en las mismas cosas y no hagamos las cosas por nuestro orgullo, no hagamos las cosas mirando nuestro ombligo antes que el del hermano. Al contrario, hagamos todo con humildad y veamos a los demás como mejores a nosotros mismos. Hermano, se dice que en la ciudad de Colonia, en Alemania, hace muchos años se contrató 1 millón de obreros especializados. Uno dirá, pues no había paro en esa ciudad entonces, ¿no? Espere. 1 millón de obreros que sabían hacer bien su trabajo. Nadie lo hacía mejor que ellos en su eficiencia. Su trabajo consistía en limpiar la basura de la ciudad de Colonia. ¿Y eso qué era? ¿Cuántos barrenderos, cuántos limpiadores habían contratado? No solo era limpiarla, cuidado, sino transformar en abono útil para los campos y jardines. Y este 1 millón de obreros útiles contratados por la ciudad de Colonia y que desempeñaban a las 1000 maravillas su trabajo, eran lombrices. Sí, esos pequeños gusanos, lombrices que sabían transformar la basura en abono, presentándole al hombre un magnífico servicio. Ellos nada más que tenían que entrar en tierra, comer tierra y expulsarla nuevamente para convertir esa tierra en pobre de nitratos y nutrientes, convertirla en una tierra rica, con muchos minerales, de tal manera que todo lo que plantaras ahí, tanto en tierras como en jardines, como en parques, pues allí florecieran preciosas plantas. ¿Quién aprecia en realidad, hermano, las lombrices de la tierra? Salvo los pescadores, a lo mejor, que lo cogen de carnada para los peces, pero parece que son los seres más atrasados y más inferiores del reino animal. Sin embargo, las lombrices son importantísimas, son una bendición para la tierra y para los jardines, incluso también para los animales. Por su incansable comer y digerir tierra, van transformando los suelos de pobres en ricos. Y no hay duda de que estos animalitos ciegos, sin cabeza, sin extremidades, que se arrastran por la tierra, sin cerebro, son inmensamente útiles. Las lombrices. Miremos a nuestro alrededor, hermanos, a los seres humanos. Tal vez haya semejantes a nuestro lado, que se sientan incluso peor que las lombrices.
tal vez carecen de muchas cosas, pero son realmente personas necesitadas. Así como un día nosotros lo éramos y lo somos sin el Señor, sin la presencia de Dios con nosotros, hasta que el Señor tocó nuestros corazones y nos hizo ser conscientes de nuestra enorme necesidad delante de Dios, tal vez siendo como lombrices en la tierra, pero que el Señor nos transforma y nos hace útiles para su gloria. Aunque a muchas les parezca que no sirven para nada por considerarse lombrices en la sociedad, pueden llegar a ser personas en donde el Señor more. Impresionante. El lugar donde Dios habita, la morada de tu corazón. Hermanos, hay un texto precioso en Isaías 57:15, Isaías 57:15, que dice: yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Impresionante. El Señor habita allí con el humilde de espíritu. Ahora, para lograr esta humildad, hermanos, esta unidad, es necesario aprender de alguien que es un modelo superior, alguien a quien debemos seguir, alguien que marca nuestro camino, alguien que nos dice qué pisadas tomar. Y ese es el texto que viene a continuación. Los versículos del 5 al 11 nos hablan del ejemplo de Jesús. Fíjate que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, hermanos, grandioso texto que acabamos de escuchar. Y digo grandioso porque yo sé que en realidad, hermanos, con los pies sobre la tierra, es mucho más fácil hablar que hacer. Hasta para mí mismo, transmitir palabras me fluyen y me salen más rápidas que lo que en realidad tengo que hacer cuando observo este texto y lo aplico a mi vida. Pero este texto nos muestra el ejemplo de Jesús, pues Él nos mostró que no solo es factible, sino que es necesario, es inevitable que se cumpla esto en nosotros. Pues no se trata solamente de un sentimiento, sino de una actitud de perseguir, una realidad de hacer en acción y de tener disposición al modelo que aquí se está planteando de Cristo mismo. Y este texto es como una alabanza, una apología de la humildad y a la vez de la exaltación del Señor Jesucristo, pues Cristo fue capaz de no aferrarse a su naturaleza divina, sino que aceptó tomar la condición de hombre. Nos dice la Escritura, fíjate bien, que se hizo semejante a los hombres y que estuvo en condición de hombre. Siempre poseyó la naturaleza divina, pero en un momento de la historia determinado se humilló, se despojó a sí mismo de los privilegios de su naturaleza divina y aceptó sujetarse a la naturaleza humana. Por eso observamos en el texto que él padeció y sufrió, tuvo hambre, lloró, tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo necesidades como tú y como yo.
Increíble. Pero aún así nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Y yo sé que para una mente como es la del hombre, tan finita y tan corta, es muy difícil de comprender este misterio. Pero Jesús era y es Dios en toda su totalidad, y también era y es hombre en toda su totalidad. Y esta paradoja de existir solo puede tener forma y molde en el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús es único. No se puede comparar con ningún otro hombre en la historia de la humanidad, porque Él era y es Dios, y Él era y es hombre. A lo largo de la historia han intentado las diferentes filosofías quitar en su totalidad la humanidad de Cristo, y por otra corriente han intentado quitar totalmente su divinidad. Porque aún no se puede concebir que Jesús, estando en la tierra, no se agarrase a su naturaleza divina para hacer lo que quisiera. Pero he aquí el gran ejemplo. He aquí el gran molde para nuestra vida. Su ejemplo. El ejemplo de siervo, de servidumbre. Es como si se hiciera a un lado lo que le era propio por su condición de Dios, y tomando forma de siervo se humilló a sí mismo, siendo obediente, como dice la palabra, a la voluntad de su Padre, hasta el punto de dar su vida por los demás. Este es el mensaje entero de la palabra de Dios, el siervo sufriente, capaz de, aún siendo el Hijo de Dios, dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Hermoso, hermoso sin duda, con todas las palabras. ¿Sabes que el 4 de abril de 1969 se realizaba el primer trasplante de corazón artificial? En 1969. Y esta operación supuso un gran hito en la historia, porque en la medicina sobre todo, porque el dispositivo estaba hecho en una especie de aparato de entre plástico y otro material extraño, y que pesaba muy pocos gramos, 227 gramos, y estaba unido a una serie de tubos que estaban en una consola en la cabecera de la cama del enfermo, de tal manera que el enfermo estaba sujeto totalmente a este aparato para que pudiera evidentemente vivir. Hasta que pasaron unos años más tarde, como avanza la ciencia, en el 2010, Carlos O'Keke, que fue un ciudadano americano de Estados Unidos, fue el primer paciente en abandonar el hospital con un corazón artificial por sus propios pies. Evidentemente, si observan la historia, este paciente se le complicó una serie de cosas y falleció mucho más tarde. Ahora, cada día investigadores científicos descubren cada vez nuevos productos artificiales. Muchos de estos que antes solo podían ser comprados para ricos, para personas con mucha condición económica, ahora hasta personas hasta más pobres pueden llegar al alcance de estos aparatos para poder seguir viviendo. Los mejores ejemplos corresponden a miembros del cuerpo, tales como piernas artificiales, manos artificiales, orejas artificiales, piel artificial, pelo que no es pelo, curioso, dientes que no son dientes, ojos que no son ojos, válvulas cardíacas que no son las originales y sin embargo son insertadas en el corazón humano para que pueda seguir transmitiendo la sangre al resto del cuerpo, y aparatos que hacen que personas respiren, como lo que estamos viendo en la tele últimamente. No son muy oídos, respiradores artificiales, máquinas hechas en fábricas donde se hacen coches, los cuales transmiten ese aire con oxígeno hasta nuestros mismos pulmones y poder seguir transmitiendo el oxígeno a la sangre. Increíble, ¿verdad? Pero en otros campos del empeño humano, tenemos inventos, hermanos. Tenemos música que no es música, amor que no es amor, felicidad que no es felicidad, y vida que no es vida. Y todas estas cosas son imitaciones y sustitutos modernos de lo que un día fue fresco y natural, traído por Dios.
Pero lo que es verdaderamente, hermanos, peligroso es tomar la salvación por lo que no es salvación. Y eso sí que es un invento del diablo. Es una imitación que es dada al hombre para creerse en una falsa ilusión que en realidad está a salvo cuando no lo está. Es una especie de Matrix, cuando se cree que está justificado cuando no lo está, cuando cree que no tiene necesidad absolutamente de nada, cuando es totalmente necesitado de todo. Y esto conduce a las diferentes religiones en el mundo que ofrecen una especie de falso camino de salvación que le dan a las personas una falsa práctica de seguridad, de creerse en paz, de creerse salvos, cuando en realidad siguen estando cautivados por su propio pecado, por su propio error, por sus propios males. Ahora, la palabra de Dios que acabamos de leer en este texto nos está diciendo la verdad absoluta de que solo Cristo es el Salvador. Y si no lo has escuchado, te lo vuelvo a decir, Cristo es el Salvador. Y por ello Cristo es nuestra única salvación. Solo con su sangre, no con medicina, no con artilugios, no con filosofía, solo con la sangre auténtica del Hijo de Dios, sangre divina y humana que limpia todo pecado, es capaz de darte la salvación que el mundo no te ofrece. El ejemplo de Cristo aclara para nosotros en qué consiste entonces en realidad el amor sacrificado. Y ahí vamos otra vez al principio, en la necesidad de nuestro prójimo, del que está a nuestro lado, dejando nuestra comodidad y poniéndonos en la incomodidad que trae el servicio a Cristo en su nombre, dejando la búsqueda de estar a gusto, de estar a bien en tu sillón, en tu lado, y buscando el bien del otro, buscando la comodidad del otro. Es cuestión de poner el servicio al reconocimiento. Y a todos nos gusta, en cierta manera, hermano, que nos reconozcan, que nos digan gracias, hermano. Y es bueno, porque eso trae también trae edificación, trae refresco, trae alivio, trae estímulo. Y es bueno, y yo creo que es necesario también, hermano. Pero no pongamos esas cosas en la posición que no les corresponde, que no le corresponde. La posición que les corresponde en primer lugar es el ejemplo de Jesús, y el ejemplo de Jesús es servicio, es entrega y es sacrificio por los demás. Un famoso pastor, un gran pastor que le tengo un gran respeto y lo sigo, ha fallecido, pero dijo una vez: dirija a la gente a las Escrituras y luego hágase a un lado. ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hay muchas personas que dirigen la gente a las Escrituras y se quedan ahí, a la par con las Escrituras, mostrando su valor, mostrando su conocimiento al lado de la misma palabra de Dios. Pero ¿cuál es el ejemplo de Cristo? Se trata al final de vivir una vida digna del Evangelio, que significa. Y está claro que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma personalidad, pero cuando la obra redentora de Cristo tiene prioridad en nuestra vida, entonces la Iglesia experimenta unidad y experimenta el propósito por el cual fue llamada. Un verdadero interés de amor por los demás. Te voy a traer, ya estoy terminando, hermano, preciosa lectura esta, increíble. Te voy a traer el recuerdo de un tema musical auténticamente cautivador. A mí me encanta. El culmen sonoro de la afamada película Gladiator. ¿Quién no la ha visto, verdad? Todos nos identificamos con este hispano-romano, ¿verdad? El director de la película, Ridley Scott. Se trata de la última canción que vemos en la película, que en inglés, no sé si lo voy a pronunciar bien, es Now We Are Free. Ahora somos libres. Y si tú ves la traducción de esa canción, que fue escrita originalmente, curioso, en hebreo, y viendo la traducción, dice así varias estrofas que he cogido, condicionadas ahí, trozos. Dice: libertad todopoderosa, liberadora del alma,
Sé libre, camina conmigo a través de los campos dorados tan preciosos. Dice al final, nunca olvidaré cómo sentí ese momento en el que me liberó. No olvidaremos nunca el momento en que el Señor nos liberó. Y ese olvido, ese no olvido, tiene que reflejarse en nuestra vida día a día. Pídele a Jesucristo que comience a formar parte de tu vida, que te dé sabiduría y que te dé la fuerza de voluntad que necesitas. Cristo dio su vida para darte la tuya. Él es nuestro modelo de sacrificio. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra guía. Él es nuestras pisadas. Y es posible hacer cuando amamos a los demás. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga.